Pasamos a continuación a las preguntas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la formula en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, doña Mercedes Barranco. Señora Barranco. Gracias, señor presidente. Señora consejera, según los datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 42% de los andaluces y las andaluzas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. Hablamos de 3,5 millones de personas que no llegan a fin de mes o que incluso no tienen cubiertas ni las necesidades básicas alimentarias. Esta cifra, señora consejera, se eleva hasta un terrible 51% si hablamos de la infancia. Estamos hablando de que más de la mitad de nuestros niños y niñas lo están pasando realmente muy mal. Sumando estos datos al 1.200.000 personas paradas, nos encontramos con la tormenta perfecta: paro, pobreza y exclusión social. Y ante esta realidad le pregunto, señora consejera, ¿qué medidas va a tomar el Consejo de Gobierno para paliar esta grave situación? Gracias. Gracias, señora Barranco. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, compartir su preocupación. La compartimos como parlamentaria y, por supuesto, como Gobierno. Es una situación muy grave porque, finalmente, en estos momentos de crisis donde la desigualdad ha sido uno de los elementos más graves de la consecuencia de la crisis, no solo por la crisis en sí, sino por las medidas que se han adoptado o no adoptado en esta situación, pues hay que tomar una serie de decisiones. También es verdad que hay problemas que son gravísimos, y usted lo ha comentado, que tienen que ver con el empleo y, por lo tanto, con la pérdida de rentas de las familias, lo que más inciden en esa situación. Igualmente que no solamente los que están en paro, sino los que están trabajando, hay una situación de salario absolutamente precario que finalmente repercute en las personas, en las familias y, sobre todo, en los más vulnerables de la familia, que son los menores, y también en las mujeres con cargas familiares. Así que el tema es grave. Nosotros, desde el primer momento, hemos adoptado una serie de medidas de choque para afrontar esta situación y seguimos trabajando en eso. Tienen que ver fundamentalmente con el refuerzo en materia de políticas de empleo, con planes de empleo, porque cuando el tejido no los produce hay que reforzarlo como sea, y se hace a través de los planes de empleo, y también con planes específicos dirigidos a las personas en situación de exclusión social. Lo hicimos con un decreto inicial de exclusión, después de inclusión por el empleo y con medidas fundamentalmente en materia de alimentación y de pobreza infantil complementarias. Gracias, señoría. Señora Barranco. Gracias, señora consejera, por su explicación. Tengo que decirle que con casi la mitad de la población en riesgo de exclusión social y pobreza, ese dato de crecimiento que el Gobierno andaluz ahora mismo está dando, del 2,6%, tengo que decirle que a alguien parece que se le ha pasado un poco la mano con el Photoshop, quitándole la arruga a la cifra económica andaluza. También tengo que decirle que si tenemos un porcentaje de exclusión tan alto y tenemos un crecimiento tan alto, lo que indica es que hay una grave desigualdad en Andalucía. Señora consejera, se anuncian cada año miles y cientos de millones para empleo. Y nos parece muy bien. El problema es que el papel parece que lo aguanta todo. Ahora viene el problema cuando hay que gestionar ese dinero. Viene el problema con esos fondos para el empleo, con esas políticas activas como los planes de Emplea Joven, con el Emplea 30+, con el 45+, y todos esos plus que ustedes quieran ponerle a esas políticas que han sido ineficaces y que, desde luego, lo que nos han dado ha sido empleos precarios y de calidad, y que en algunos casos al ayuntamiento le está suponiendo una grave carga económica. Y como el propio consejero de Empleo reconoció en esta misma Cámara, estos planes estaban sirviendo más para sostener una renta que como unas verdaderas políticas de empleo. Y como usted ha dicho, la base de todo esto está en el empleo. Es por tanto que le decimos que lo que hay que hacer es una enmienda a la totalidad en sus políticas de empleo. Hay que reestructurarlas y repensarlas muy bien para que realmente creen empleo estable y de calidad. Esta ineficacia nos está llevando a la cabeza en el paro de Europa, a Andalucía en la cabeza del paro de Europa, y que los niveles de pobreza y exclusión social hayan aumentado 4 puntos en los 2 últimos años. Señora consejera, 4 puntos. Esto es miles de personas en Andalucía que tienen graves problemas. Me gustaría que los diputados de aquí salieran a la calle y hablaran con la gente y vieran lo mal que lo están pasando. No lo dice Podemos, lo dice la gente. La lucha contra la pobreza y la exclusión social debe afrontarse desde una perspectiva transversal, desde la economía, la educación, los servicios sociales, y eso lo saben ustedes mejor que nosotros.
Somos la primera comunidad en desahucio, en paro, en pobreza, y por mucho que a veces se intente pintar una realidad onírica de Andalucía, la calle no miente. La calle no miente nunca. Y eso solo se arregla con un plan de choque señora Barranco. eficaz contra la pobreza, la exclusión y el paro. Gracias. Gracias, señora Barranco. Señora consejera. Hay dos cosas. Coincido en lo que usted dijo inicialmente y ahora, aunque parece que son contrapuestos, pero no. Es decir, que son perfectamente compatibles. Una, las decisiones que hay que adoptar desde el punto de vista de la generación de riqueza y de empleo y, por lo tanto, en el crecimiento económico, y para eso las inversiones son fundamentales. No ha ayudado para nada a tener 4.156 millones de euros menos en los presupuestos y, además, no tener, desde el punto de vista de la inversión, la parte proporcional a nuestra población en cuanto a la transferencia de presupuestos generales del Estado, por un lado. Luego eso hay que, además de corregirlo, hay que reforzarlo. Y después la otra parte, que es lo que tiene que ver precisamente con las situaciones de exclusión social. Yo quiero decirle que ahí estamos trabajando de manera intensa, a través incluso de los servicios sociales que ha tenido casi 1 millón de personas, con un 68% de créditos menos desde el punto de vista de transferencia. Lo vamos a hacer también, lo seguimos haciendo, manteniendo todos nuestros programas en estos momentos, los programas extraordinarios de ayuda a la contratación en Andalucía, que van dirigidos a este colectivo, el programa extraordinario de suministro vitales y prestaciones de urgencia y los proyectos, sobre todo, dirigidos a la infancia infantil. ¿Es suficiente? Gracias, pues nos queda señora bastante consejera. por hacer todavía, señoría. Muchas gracias.